Como dijimos en la primera parte, en los 80 nacía la cultura del aguante en el rock nacional y teníamos la presencia de un público extremadamente hostil. Pero para adentrarnos de lleno, debemos como siempre contextualizar y no hablar solo por opinar. La década de los 90 arrancaba mal, por el arrastre de la crisis hiperinflacionaria de 1989. Gran parte de la población se encontraba sumergida en la pobreza y en eso apareció la ley de la convertibilidad que presentaba el famoso 1 a 1 de un peso es igual a un dólar. Esto supuso una posible solución a la crisis, pero que dio viento en popa a empresas y clases sociales más adineradas. Las medidas del largo mandato menemista sentaron las bases de una pobreza estructurada a futuro que vivimos hasta la actualidad, y el desguace de casi toda la industria nacional, generando así una gran cantidad de desempleo en los 90. Recaemos en este punto porque el 1 a 1 permitiría que importantes productoras trajeran artistas internacionales a lo largo de toda esta década, como los Guns N' Roses, Nirvana, los Rolling Stones, Megadeth y un largo etcétera de una lista larguísima de artistas extranjeros. El aterrizaje de una gran cantidad de música nueva permitió que muchos jóvenes inspirados en nuevos géneros crearan sus propias bandas. En estos años, a nivel mundial estaba de moda toda la escena del rock alternativo o el grunge, como Pearl Jam, Nirvana, Rage Against the Machine o Thunderground. Bandas similares que se asemejaron a estos estilos a nivel local fueron Juana la Loca, Masacre, Los Brujos, Catupecu Machu, Babasónicos o El Otro Yo. Pero si bien estas bandas no obtuvieron la masividad de estadios que proponía justamente Soda Stereo de algunas de estas bandas, la misma Soda Stereo que ya experimentaba en este género musical dominante de aquellos años. La razón, los estratos sociales de los músicos y seguidores del rock alternativo local venían en su mayoría de sectores de clase media para arriba, y por lo general eran de ambientes urbanos como de Capital Federal y no del conurbano o el interior del país. Las expectativas eran contradictorias porque la mayoría de la población del ambiente del rock se encontraba sumergida en la pobreza en esos años. Y tampoco despertaba mucho interés estos géneros y no se asemejaban en nada al sentimiento popular de la nación en sus diferentes narrativas que planteaba el género alternativo. Claro, como si una banda británica fuera lo mismo que una empanada o el himno nacional. Por quienes sí despertó interés el público local porque cumplían ciertos simbolismos nacionales, socioculturales, fueron los Rolling Stones y los Ramones. Que en esos años fueron furor cuando visitaron al país por primera vez. El punk y el rock and roll fueron los géneros más consumidos a nivel nacional en los 90, al punto que no se sabe específicamente por qué, pero en los barrios marginales se inclinó más la balanza por el rock and roll que por el mismísimo punk que venía en ese estrato en los años 80. Aún así, en los 90 hubo una gran cantidad de bandas marginales con público marginal del punk como Flema o 2 Minutos, pero la cultura barrial prefirió adoptar la tan famosa lengua de los Stones y así nacía la invasión rolinga. Una enorme cantidad de bandas aparecieron en esta década en la escena, como Viejas Locas, Guasones, Jóvenes Pordioseros, Callejeros o Pierre, por mencionar la punta del iceberg, y otras que venían con más rodaje cobrarían masividad como fue Los Ratones Paranoicos. Pero no todo era idolatría a ídolos internacionales. En paralelo, también viviríamos la explosión de masividad de una banda local con su propia impronta que ya venía dando de qué hablar: Los Redondos. Y nos detendremos en este punto y volvemos hacia atrás. Esta futbolización del público entre trapos y bengalas fue lo que distinguió al público ricotero. Y que llamativamente el fenómeno del aguante recayó en el público de otras bandas emergentes como Los Piojos, Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, desde lejos no se ve. La Versuit
La renga o los caballeros de la quema. Y estas bandas mencionadas son fundamentales en el siguiente punto, porque a principios de la década de los 90 empezarían a cobrar popularidad. En paralelo, el periodismo especializado, contaminado también por la cultura del aguante, no tuvo mejor idea que para vender más números de revistas y suplementos, identificó esta nueva ola masiva de fanáticos con lenguaje de barra brava, fanáticos de la cerveza y el vino en cartón, la marihuana, pantalones rotos, pelos largos y odio a todo orden establecido, era una fuente perfecta de ingresos para los medios y discográficas, al punto que dieron vida a un nuevo género, el rock barrial. O el rock chabón, como se decía en esos años. Este género inventado por el periodismo aglutinó a toda banda o letras con integrantes o fanáticos ligados a este estereotipo marginal. Los conciertos de rock toman un colorido futbolero y rápidamente se establece un nuevo clásico, Soda versus Redondos. Es muy extraño, yo no puedo entenderlo muy bien. O sea, entendía cierta rivalidad entre Stones y Beatles por una cuestión de imagen y a lo mejor lo que significaba cada uno. Después viene la pátina futbolera, ¿no? Cuando uno sube a un escenario y encuentra que la gente está gritando en contra de otro grupo, a mí me baja la histamina, me baja la adrenalina, me baja todo. Yo creo que la rivalidad entre Soda y Los Redondos la crea la gente y no ellos. A mí Los Redondos no me gustan y jamás los voy a escuchar porque me dan asco. Un sentimiento, loco. Ninguna otra banda argentina. Qué Ratones, qué Soda. Esa típica estúpida idea de la prensa de River Boca. O sea, no creo que realmente exista. De unitarios y federales, viene desde French y Beruti, creo. El fútbol primero es un deporte, después se convirtió en un arte. Esto es arte, que no se convierta en un deporte violento. Y como se aplicó una receta efectiva con artistas más grandes como Charly García, Los Redondos o Soda Stereo, fueron replicando en las bandas barriales con público emergente los famosos River Boca. Estos River Boca proponían rivalidades de qué banda era mejor, para que los fanáticos compren más y más suplementos para ver si la revista decía o no que el punk tenía más aguante que el rock and roll o cosas por el estilo. Estos Boca versus River mezclados con una fuerte conducta de barra brava en el ambiente rockero culminaba con brutales golpizas afuera de los bares entre el público de distintos géneros, como por ejemplo los Rollingas contra los Punkies. Y una birrita. Una birra. ¿Qué haces, panqueque? Si te otra manera, que un panque. Yo pensé que se habían muerto todos. Lo tuyo te voy a prender fuego local, lo hay dulce de leche. Vos te conozco, te tengo de vista, vos. ¿Se habían muerto todos ustedes? ¿Un terremoto punk de 1997? Dale, boludo, si es que Rivadavia, lo sé que la cagamos a palo, boludo. Rivadavia una vuelta y saliste corriendo, mirá. Porque Rivadavia, que sos amigo del gordo nazi, vos. No era chivo, ¿Qué te va a quedar como Joey Ramón? En silla de rueda, boludo. Esta corta el pelo, una gana de cortarle el pelo, cortarle el flequillo. Pudre y queso, chicos. Hay birra para Miffy, boludo. ¿No querés una remera de Blondie también, boludo? ¿Vos qué tenés remera de qué? A vos que te quedas. La 25 RNR. Vieja loca. Son todas la misma mierda. Vieja loca, boludo. Salí loco si sos. Aguante el pibe. No, chicos, pero acá está la yuta por allá. En esos años los que siempre la ligaban de arriba eran los de la escena alternativa, porque al tener aspecto vulnerable eran considerados como chetos, y esto también era parte del juego. Para que después nos digas que los medios no te meten ideas en la cabeza sin que te des cuenta, ¿verdad? Y esto último me da pie para preguntar, ¿cómo era el público de los 90? Como dije con anterioridad, las salidas de bares y recitales siempre culminaban con botellazos y peleas a puño limpio entre pelilargos versus skinhead.
Si hablo de Hitler, me asocian como un criminal, como están las cosas en la actualidad. Es un tabú, es digamos, algo malo, es una bestia, un asesino. Hitler para mí fue el hombre más grande de la historia. Yo lo mataré. ¿Con qué? Con mis propias manos. No necesito armas. Un skinhead es una persona que discrimina. Tú usa la esvástica, usa la bandera nacional. Pero yo le dejé pegar la cabeza. ¿Qué le hiciste? Saqué el cinto con un candado y le pegué dos candadazos en la cabeza. Después lo corrí 2 cuadras y no sé, y después había sangre ahí en el piso, él hice mierda. ¿Lo mataste o no? No te enteraste. No importa. La rivalidad existe desde el surgimiento de ambos movimientos en Inglaterra en la década del 70 y se hizo carne en la Argentina cuando en abril de este año se enfrentaron unos y otros en el Parque Rivadavia. En la batalla de Parque Rivadavia murió Marcelo Scalera, un joven skinhead. Otros 6 fueron hospitalizados y a partir de allí los skinhead argentinos se volvieron prácticamente clandestinos. La policía los controla de cerca y ellos se mueven en barra por temor a los ataques. En rigor, punks, skinheads tienen diversas corrientes internas, pero las líneas madres de ambos movimientos vinculan a los punks con el anarquismo y a los skin con el nacionalismo neonazi. Punk quiere decir basura. Es un término inglés que quiere decir basura, porquería. Ellos mismos se ponen ese rótulo, no hace falta que yo lo aclare. Que yo les diga que son una basura, ellos mismos lo dicen. Son como los fachos, loco, son como los skinheads, son como los skinheads. Unos y otros, sin embargo, odian a la policía y los une el descreimiento de la democracia como forma de gobierno. El movimiento punk para mí es un movimiento disidente, contracultural, que busca un poco romper lo establecido y en defensa de la libertad, los derechos humanos, el derecho a la vida y contra la contaminación ambiental y el militarismo. Se me ha agredido en recitales, por ejemplo, el 24 de agosto hubo un recital en Villa Martinelli, que es un club en Victoria que se supone que era para juntar plata para enfermos de SIDA. De pronto, a mí y a mi compañero Sebastián Eric Laude nos gritaron: a vos, último punk, lo roto, y a vos, inglés, del 79, ¿por qué no te vas a Inglaterra? Lo vamos a matar a los dos. Nos quedamos en el recital, nos agredieron verbalmente, no pasó a mayores, pero hay gente que ha sufrido ataques de los skinheads y ha terminado mal, como también ha terminado lamentablemente Scalera, que puede ser un nazi, pero yo siempre digo, ignórenlos, no los provoquen. Si te tenés que defender, bueno, no te queda otra, pero ir a buscar a la gente para matarla no me parece bien, porque sería rebajarse al nivel de un nazi. ¿Qué te parece el sistema de gobierno democrático? Miren, hay que ser realistas. Bakunin, Malatesta, a principios del siglo tal vez eran válidos, eran otros tiempos. Pero yo tengo ideas libertarias, pero reconozco que son utopías un tanto irrealizables. Jamás voy a acudir a la violencia para imponer mis ideas, porque si no sería un fascista. Pienso que cada uno tiene, si estamos bajo una democracia, tenemos que aprender a vivir en la democracia. Eso no priva que yo no tenga ideas libertarias. Muy santísimos. Mariana de Capital, soy de la colectividad judía, dice Mariana. Conocí gente skin y me trataban bien aunque sabían que era judía. Fernando de Belgrano, me atacaron unos skin hace 2 meses y nadie me ayudó. Rubén de Belgrano, todas las ideas deben ser permitidas y respetadas mientras no ataquen a los otros. En este caso deben ser reprimidos. Miren escuchen. El teniente de Victoria, San Fernando, alguien lo debe conocer. Es un apodo. Yo era skin, ahora estoy arrepentido de haberlo sido. El teniente. Justo de Flores, el autoritarismo y la represión en las escuelas trae estas consecuencias. José de Palermo, soy skin. Una vez los punks me raptaron. Guillermo de Congreso, tendrían que volver los militares. Irma de Morón, estos movimientos provienen de la poca atención que a los chicos le dan sus padres. Hay muchos punks de los 90 que se emparentan con una vida natural, lejos del no hay futuro de los 70. Después del punk rock clásico original empieza a haber grupos muy radicalizados políticamente, muy anarquistas. Empieza a haber militantes vegetarianos, pro derechos de animales, feministas. Empiezan las corrientes hardcore en América, skaters, surfers, no sé,
millones de cosas. Y bueno, nosotros tratamos de unir las tribus de la calle, el rock, stones, punks, heavies, hippies. Siempre que haya una búsqueda de libertad y haya un aguante, haya una lucha para poder vivir como se nos canten las ganas sin joder a los demás, los Gatoncitos le vamos a cantar a esa gente. La idea de comunión entre tribus no parece tener exclusiones, pero una queda afuera. En general a todas, exceptuando a los policías del rock, que son los skinheads, por supuesto. Skinhead es literalmente cabeza pelada. Sobre mediados de los 80, estos grupos en Europa adoptaron una ideología de ultraderecha. Neonazis en Alemania, falangistas en España y fascistas en Italia. La violencia como signo común. En la Argentina, los skin se autotitulan nacionalistas de tercera posición. Es nacionalista social, es tercera posición. ¿Qué significa eso? O sea, estamos en contra de los enemigos de la patria. O sea, pueden ser los comunistas y toda la gente que le tenga bronca al país. Luego de los episodios de Parque Rivadavia, no es fácil encontrar grupos skinhead. Después de una dura búsqueda, Investigación X los ubicó en la calle, su medio natural, pero no se mostraron muy amistosos con el periodismo. Lo que representa el skin es la regeneración de la sociedad. O sea, es decir, así como los demás jóvenes, casi todos los jóvenes en la actualidad, le hacen un culto al porrito y al tetra de vino, lo que nosotros hacemos es un culto al honor. Los skinheads argentinos se están organizando para crear un partido político que les permita salir de la clandestinidad. La raza blanca europea es el modelo de los skin argentinos. Su posición respecto de la inmigración de países vecinos es tajante. Nosotros somos europeos. Que me quieras rebatir, sí, pasás la General Paz y no hay europeos. Nuestra cultura es europea. Se atenta contra eso. ¿Con qué? Con culturas halógenas, culturas, el boliviano es fundamentalmente, y aparte que hay que preservarlo, porque es fundamentalmente indígena en el sentido de que no, o sea, sus costumbres no fueron destruidas. Y, o sea, por el bien de los dos, por la preservación de las dos culturas, cada uno en su lugar. Nosotros en Argentina. Y ellos en Bolivia. La teoría de la supervivencia del más fuerte es, en definitiva, la que los representa. Yo no sé si usted leyó a Darwin. Cuando Darwin habla de la supervivencia del mejor, que es por el bien de la humanidad, lo mejor debe prevalecer. O sea, acá bajaron siendo un número muy inferior a las poblaciones que veían acá, conquistaron las tierras, se enfrentaron frente a frente y uno fue mejor y ganó. Digamos, Bueno, ¿qué querías decir? A ver. No, que me causa gracia este payaso hablando. No, gracia te causa no, yo creo que tiene No, pensamiento. ahora te voy a decir lo que me causa desgracia, ¿no? Y disgusto. Pero esto de hablar de Darwin, de la supervivencia del más apto, eso está aplicado a, por ejemplo, la gacela de Thompson, la joven corre para que una leona no la pueda atrapar. Mueren las gacelas viejas. Eso es supervivencia del más apto. Si no sería atrapada la gacela, en la sabana africana habría muchas gacelas, poco pasto, se morirían de hambre y también los leones serían famélicos. Equilibrio ecológico. Exactamente. Lo que dice este tipo que no sabe nada, no debe saber que Darwin estuvo en Argentina, no debe tener la menor idea de eso. Esta cosa de... mezcló tanto por cualquier lado, no tiene asidero, no nada de supervivencia del más apto, del mejor. Lo está llevando como esto a algo de ciber, ¿no? Algo de... esto que se llamaba futurístico, de esos dibujos japoneses nefastos, tipo Mazinger, todas esas cosas baratas que nos dio la cultura televisiva, dentro de todas las cosas baratas que nos da, porque tienen miedo de ser tomados por el cinturón. Un tirador se escapan los botones, el pelo corto, rapado, es para que no ser tomado del pelo. También por eso. Sí, exactamente. Tiene mucho miedo. ¿Te puedo hacer un paréntesis para agregarte un dato que seguramente lo ibas a decir, pero me llamó la atención? Ayer cuando estuve con estos chicos, los vi vestidos con pantalones jeans, muy ajustados, oscuros, ¿no? La camisa efectivamente y los tiradores. Y borcegos, ¿no? Como le dicen los chicos. Negros con cordones blancos. Sí. Esto es una manera de identificarse. Se identifican de esa forma.
Pero algo que empezó a caracterizar a esta generación fue la masividad del pogo. Algo que venía alimentado por los hinchas de clubes acostumbrados a saltar y cantar sin parar en la tribuna. Vieron una mina de oro no tener presencia de paravalanchas y replicar sus prácticas futboleras en un espacio llano que permitía una marea humana saltar al mismo tiempo en un bloque de toneladas de masa de carne, olor a chivo y por supuesto felicidad. Nada más Hablemos del pogo, por favor. ¿Qué es el pogo? Vos vas a un lugar y ves que un grupo de chicos en un tema muy fuerte se tiran uno contra otro, se pegan unos codazos terribles y ves una escena muy violenta. Pero resulta que es una escena en la cual intervienen los que quieren entrar a ese juego, una descarga de energía, ¿sí? Si te retiras medio metro nadie te toca. Ajá. ¿Qué es lo que se da en los festivales? Esto se hace en los recitales. O sea, es una violencia organizada con leyes, o sea, no es una violencia, lo mismo que un recital de metal, que hay 10.000 watts en el escenario. Es artístico, eso no es violencia, alguien pagó la entrada, está muy limitado. Ni siquiera hablaría de violencia, yo creo que es una cuestión de un estilo de baile por ahí acorde a la música que se está haciendo, y punto. ¿Sí? Pero tampoco te van a meter de prepo en el pogo, no te van a empujar a meterte en el pogo ni nada, si te mantienes al margen. Ibarra, los chicos tienen que descargar, ¿vio? El hombre es una caníbal domesticado, decía Freud. Y si no encuentra los canales adecuados, eso me parece que es mucho más educado esa violencia que la de los adultos y la de fútbol, que tienen centenares de muertos ya, ¿no? No, esto sin duda. Sin duda, ¿sí? Sin embargo, a veces la prensa, uno lee a veces titulares hasta en Clarín, hasta en Crónica, ¿no? Este sello de los 90 caracterizaría al público argentino hasta la fecha y también enamoraría a artistas internacionales. En el escenario local se comenzaba a gestar y replicar un ambiente de cancha remodificado donde el único campo de juego era el escenario. Las tribunas y paredes serían decoradas con trapos, escritos con leyendas de canciones, nombres de barrios y hasta combinaban escudos de fútbol con el logo o el nombre de la banda. Entre el público comenzaba a proliferar los cantos de cancha a diferencia del público de los 80 que solo cantaba el famoso y también cantos hacia la policía, dado que en esos años las fuerzas de seguridad se divertían deteniendo a cualquier individuo con una remera de banda o pelo largo, y abusaban de su fuerza golpeando a estos jóvenes o matándolos, como fueron los casos de Walter Bulacio o Miguel Bru.
Sin ningún fogaje, pero por supuesto el indulto. Hasta la policía mismo dijo, y si tenía el pelo largo, ¿cómo no le vamos a hacer? Pero este odio a la policía por parte del público rockero de los 90 también tuvo presencia en letras de casi la totalidad del género barrial. Que las bandas contaban y narraban aquella época como postal en una canción de toda una generación. Gritando firme, de obra social sus sueños son hasta que ve acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yuta y el juez, y a quienes dicen el cargo el derrite ayer. Un oficial se lleva al pibe como implicado en el embrollo que estalló. Le dieron sin asco hasta que cayó para ser pateado hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado que se lo veló, pues fue desmembrado como donador. Otros puntos fuertes de aquella época fue el uso de la pirotecnia en los recitales. Las bengalas, que al principio se utilizarían como fogatas, empezarían a tomar presencia en recitales masivos al aire libre, y que comenzaron justamente donde nació la cultura del aguante en el rock, en los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Volviendo al público, a diferencia de la década anterior, se vio un fuerte acrecentamiento del consumo de sustancias entre los jóvenes y artistas, al punto que eran demonizados por la misma gente normal. Se ligaba al ambiente rockero nacional de satánico y que supuestamente se creaban sectas donde los jóvenes solo se drogaban y veneraban a Lucifer, entre otros mitos urbanos. Pero si hablamos de demonizar o meterle cosas en la cabeza a la gente, los medios, la policía y el Estado jugaban su papel a la hora de atacar al público rockero, alimentando mentiras camufladas con el relato oficial con la excusa de intervenir en algunas ocasiones solo porque un grupo de jóvenes se sentaba en la vereda a escuchar en un Walkman un cassette de Flema. Esta gente que nos critica y nos molesta se fija nada más en nuestra parte mala. Y nunca nadie me dice, ¿querés a tu mamá? ¿Querés a tu abuela? No les importa, ellos quieren sensacionalismo. Mirá, tiene los pelos de colores, toma cerveza, se droga, es malo. Son unos tontos. El punk es música para la gente de la clase obrera. La gente de la clase obrera. Nosotros hacemos música para la gente. El punk es hacer lo que vos querés. Si querés ser violento, vas a ser violento. Si querés ser suave, vas a ser suave. Es hacer lo que vos querés. Yo lo siento así y para mí es un estilo de vida. A mí me cabe vestirme así, andar así, la clase de música, pero creo que no hay un verdadero punk. Porque no hay título, no hay diploma. Y hablando del Estado, en 1997 la gobernación local de Olavarría recibió advertencia de servicios de inteligencia porteños cuando Los Redondos estaban por tocar en dicha ciudad, por lo que culminó en la cancelación del show, que ya tenía a varios de sus fanáticos en la ciudad y otros miles en viaje. Esto causó un escándalo mediático a nivel nacional y dieron como resultado una conferencia histórica de la banda, dado que Los Redondos no daban notas a los medios y siempre se mantenían con un perfil más reservado. Pero dejando lo malo,
Volvemos al público. Además de la popularización del pogo en masa en los 90, otro fenómeno también acompañaba a este cotillón pasional. Era el de revolear las remeras con la mano. Esto se hizo muy común en los recitales en esos años, más allá de que era una práctica que ya se reproducía en las hinchadas de clubes. Otra cosa que entraba en escena y con bastante protagonismo era un género que durante la dictadura fue censurado y hasta perseguido: la murga. Este género musical, que cobra fuerte protagonismo en épocas de carnaval, retornó a la escena tímidamente después de la vuelta de la democracia en 1983 hasta llegar a la década de los 90. Su histórico lenguaje contestatario le valió en épocas de dictadura la censura. Y ya en los 90, en épocas de levantar la voz, se abrió la puerta a este género de formar parte de varias bandas de rock que buscaban dar un mensaje más popular o más autóctono, y que el público de barrios marginales se sienta identificado. El sonido de protesta de la murga también fue la música de los 90 y los 2000, cuando florecieron los primeros movimientos piqueteros en busca de respuesta por parte del Estado a la crisis económica. Las letras de estos movimientos carnavaleros suelen hablar en sus presentaciones de cosas más simples, del día a día o cosas de que pasan en el barrio a cualquier vecino o vecina, desde que falta un plato de comida en la mesa o que los chicos caían a temprana edad a la droga, pero obviamente contando todas estas vivencias a su estilo. Si bien el género del carnaval está dividido en varios géneros como la murga porteña, la murga uruguaya, las batucadas, las cuerdas de candombe, las comparsas, entre otros géneros, las bandas de rock locales se inclinaron en esos años a replicar en su música a las murgas porteñas y uruguayas, como también a las batucadas, como lo fue el caso de los fabulosos Cadillacs, los auténticos decadentes, la Versuit o los Piojos, con la diferencia que esta última banda también invitaba al escenario a agrupaciones a tocar el bombo en los recitales, creando un ambiente único que se mezclaba con la cultura del aguante de los trapos, las bengalas y el agite del público en el campo del recinto. Pero este fenómeno del aguante no alcanzaba todos los géneros. Una particularidad que mencionaremos en otro momento de esta saga son los desprendimientos que tuvo Sumo, con bandas como Divididos y Las Pelotas, dado que esta última banda, su público en los 90 y 2000 fue alcanzado por el fenómeno del aguante. Todo lo contrario con Divididos, que sus músicos no estaban muy contentos con que prendan bengalas en sus recitales. Posiblemente esto hizo que el rockero de cancha no opte por Divididos, que de igual manera es un extraño caso, dado que contradictoriamente tiene uno de los pogos más potentes del país, pero esto lo desglosaremos otro día. Este público era un poco más alegre que sus antecesores de la década de los 80, pero fuertemente atravesado por la cultura barra brava, el exceso de vicios, el odio a la policía y obviamente un componente machista importante. Un claro ejemplo de machismo fue el caso de Calamity Jane, la banda que teloneó a Nirvana en su llegada al país en 1992 en la cancha de Vélez, y que Calamity Jane había sido convocada por la misma Nirvana a que viaje a la Argentina. La recepción del público local con Calamity Jane fue totalmente hostil, dado que más allá que la onda musical no se entendía mucho, la banda estaba conformada por mujeres. Las mismas recibieron insultos y botellazos desde el público, hiriendo al personal que trabajaba en el show. Esto enfureció al Curco, que decidió esa noche tocar de la peor manera posible a propósito en ese show.
Más adelante se sabría que Cobain tampoco nunca se sintió cómodo en Argentina, pero este antecedente muestra el extremismo del machismo de esa época, y ni te cuento de la homofobia, que tildaba de homosexual a personajes icónicos como el bailarín Julio Boca. También en esos años, vestir de cierta forma te volvía supuestamente afeminado como algunos artistas del pop o del género alternativo. Siempre la ligaban de arriba, pobrecitos. Tales narrativas, a su vez, también a veces alimentadas por la caja boba para reforzar cierta cultura nacional. Esta época también significó el aterrizaje de bandas locales a tocar en estadios de fútbol, como lo fue Serú Girán, Sui Generis, Soda Stereo, Los Redondos o Fito Páez. Este último de manera fallida, porque cuando Fito Páez tocó en la cancha de River en 1995, solamente llenó la mitad del estadio. Pero este carácter era para bandas consagradas, dado que el resto debía primero tocar en la cancha de Obras Sanitarias, que se convirtió en el Palacio Nacional, donde las bandas podían demostrar que eran futuras promesas del rock con tan solo llenar este recinto, y prácticamente todas las bandas tocaron allí. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Al igual que en otro lugar más pequeño, pero con rica historia, como lo fue el mítico Cemento. Aún así, el rosarino volvería a tener revancha y tocaría en el estadio de Vélez en el año 2019. Otros dos casos similares a lo que le pasó a Fito Páez fueron los casos de la Versuit en 1992 cuando tocó en el estadio de Obras y no llegaron a llenar el histórico recinto, volviendo recién en el año 1999 cuando ya eran una banda consagrada. Divididos también se comió un fuerte golpe cuando en el año 1994 tocaron en el estadio de Vélez y no lograron llenar el recinto de Liniers. Esto le generó un fuerte trauma que recién en el año 2023 volverían a probar suerte en el estadio de Vélez, esta vez sí llenando la cancha y dando un histórico recital que quedó para la posteridad. A mediados de la década, las causas sociales también comenzaban a proliferar en los escenarios como la de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y las causas por gatillo fácil o también por reclamos por la enorme cantidad de pobreza. Como dijimos anteriormente, lo que había empezado con un simpático juego con el público a finales de los 80 con Los Redondos, culminaría en un fenómeno que atravesaría todo límite social más grande del que uno realmente piensa. Al punto que esta cultura del aguante en el rock, en términos futbolísticos, para la siguiente década se profesionalizaría, justamente los años 2000. No te me adelantes, que todavía no diste me gusta, no te suscribiste y ni siquiera activaste la campanita. Te invito a escribir en los comentarios si te sentiste identificado con algo que te comenté de esta década, que también escribas alguna aventura que hayas tenido por aquellos años. Y hacelo porque vamos a seguir hablando de cada década hasta llegar a la actualidad, los años 2020, hasta mezclar todas las generaciones del rock nacional. Y si sos nuevo en este palo, está genial que te pases a este lado de la fuerza y sepas un poquito de historia, porque a veces uno dejando de lado las bandas y la parte musical no se imagina que hubo épocas duras y muy diferentes a la actual. Esto puede ayudarte para reflexionar y motivarte para disfrutar más de tu presente. Y hablando de motivación, algo que motiva mucho a este canal es tu donación, la que podés poner en nuestro chanchito que te dejo en el enlace de Mercado Pago. Y si sos del exterior y te interesa saber un poquito de nuestra cultura, también podés dejar tu donación en PayPal en este enlace. Mi nombre es Juan Pablo Molina y esto fue todo por hoy. Abrazo. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales.